asimétrica. Para entender el sumo, primero tienes que entender que su acta de nacimiento es una escena de crimen. Año 720, la corte imperial japonesa termina de compilar el Nihon Shoki, las crónicas de Japón, el segundo libro más antiguo del país. Ahí, entre genealogías de emperadores y dioses, aparece el relato que el sumo considera su origen. Según el texto, en el año 7 del reinado del emperador Zyunin, que la cronología tradicional sitúa entre el año 23 a.C., un hombre llamado Taima no Kehaya presume ser el más fuerte bajo el cielo. Puede romper cuernos con las manos, enderezar ganchos de metal y reta muerte a cualquiera que se atreva. El emperador manda llamar a un hombre de la región de Izumo, Nomi no Sukune. Los dos hombres se enfrentan. Sukune le rompe las costillas a Kehaya de una patada y con otra le rompe la espalda. Kehaya muere ahí mismo. El emperador le entrega al ganador las tierras del muerto. Ese es el combate fundacional del sumo, un duelo a muerte ganado a patadas. Patadas que hoy descalificarían a cualquiera del deporte que Sukune supuestamente fundó. Hoy, Nomi no Sukune tiene santuarios dedicados en Japón. Los luchadores van a rezarle y es literalmente el dios patrono del sumo. Y aquí hay un mito que tenemos que desmitificar, ya que el combate de Nomi no Sukune es leyenda. No lo digo yo, lo dice la propia Asociación Japonesa de Sumo, que en su historia oficial clasifica este relato como mito. El texto que lo narra fue escrito más de 700 años después de los supuestos hechos. La fecha del 23 a.C. es cronología legendaria sin ningún respaldo arqueológico y el combate descrito no se parece en nada al sumo. El deporte más ritualista del planeta está fundado sobre un combate que nunca ocurrió. Entonces, si el origen es un mito, ¿en dónde empieza la historia real? La respuesta está en la corte imperial como tecnología religiosa. Entre los siglos VIII y XII, durante los periodos Nara y Heian, el sumo fue un evento anual del calendario imperial, el Sumai no Sechei, la ceremonia de sumo de la corte. El historiador Nita Hichiro, profesor de la Universidad de Tokio y autor del estudio académico de referencia sobre la historia del sumo, documenta que en esta etapa el sumo estaba entretejido con el culto a los dioses del agua, con el festival del Tanabata y con algo que suena increíble dicho en voz alta, la adivinación de cosechas. Se convocaba a luchadores de todas las provincias y los resultados de los combates se leían como un presagio agrícola para el año. Piénsalo un segundo, el estado japonés organizaba combates cuerpo a cuerpo para predecir si iba a llover. En esta etapa no existía el dojo, el círculo de arcilla, no existían los rangos, no existía nada de lo que hoy reconocemos como sumo, salvo el acto de dos hombres midiendo fuerzas. El círculo de paja y arcilla que hoy parece eterno se creó, según documenta Nita, hasta el periodo Edo, siglos después. Cuando la corte imperial perdió poder y recursos hacia el siglo XII, la ceremonia murió con ella. El sumo sobrevivió donde sobrevive todo lo que el poder abandona, bajo las sombras, en los festivales de los templos y santuarios, en las aldeas, en los castillos de los samuráis, que lo adoptaron como entrenamiento y espectáculo. Durante 15 años el sumo fue eso, una práctica dispersa, sin dueños, sin reglas unificadas, hasta que la ciudad más hambrienta de entretenimiento del planeta le puso precio a la entrada. Siglo XVII, Edo, la actual Tokio, se convierte en una de las ciudades más grandes del planeta y una ciudad enorme llena de trabajadores solteros y samuráis desempleados necesita entretenimiento. El sumo callejero explota y con él las apuestas y las peleas. El shogunato lo prohíbe repetidamente. El sumo de calle era considerado un problema de orden público, dejando de ser un tesoro nacional. La solución de los promotores fue una jugada maestra de relaciones públicas que define al sumo hasta hoy, el Kanjin Sumo, torneos de beneficencia oficialmente organizados para recaudar fondos para templos y santuarios. Bajo ese paraguas religioso, el espectáculo comercial se volvió legal, respetable y muy rentable. Aquí es donde nace el sumo profesional, con vestuario ceremonial, con el dojo elevado, con clasificaciones impresas, el bansuke, que funcionaban también como publicidad del evento. El rango máximo de esas clasificaciones era el Oseki. Grábate ese dato porque es la llave del siguiente misterio. Y aquí también aparece una familia que casi nadie fuera de Japón conoce, los Yoshida Tsukasa, una casa de maestros de ceremonias al servicio del dominio de Kumamoto, que reclamó para sí la autoridad sobre las tradiciones correctas del sumo. Ellos decidían que era ortodoxo, ellos expedían las licencias, eran en la práctica los dueños del pasado del sumo, incluso del pasado que todavía no se había inventado. En noviembre de 1789, la familia Yoshida hace algo sin precedente, le otorga a dos luchadores estrella, Tanikase y Onogawa, una licencia para realizar la ceremonia de entrada al ring llevando en la cintura una cuerda blanca sagrada. Esa cuerda se llama en japonés yokozuna, cuerda horizontal. Eso, y solo eso, era yokozuna en 1789, un permiso ceremonial otorgado a dos hombres. No era un rango, no aparecía en las clasificaciones y no existía como institución. Ese detalle, que parece burocrático, está a punto de convertirse en la ironía más grande de la historia del deporte. Entre 1790 y 1791 irrumpe en Edo un campesino de las montañas de Nagano que va a romper el deporte. Se llama Raiden Tamemon.
Mide cerca de 1,97 m y pesa alrededor de 179 kilos. En Japón, donde el hombre promedio no llega al 1,70 m, Raiden era un error estadístico caminando. Sus números, conservados en los registros del sumo de Edo, parecen inventados. 21 años de carrera, 254 victorias, 10 derrotas, un porcentaje de victorias de 96.2%. El más alto de la historia del sumo, entonces y ahora. Para dimensionarlo, Hakuho, el luchador más dominante de la era moderna, con todos los récords absolutos del siglo XXI, se retiró con 82.8. Nadie en más de 200 años lo ha superado. Ocupó el rango máximo, el Oseki, durante 27 torneos. Nunca perdió 2 veces en el mismo torneo y en 2 décadas solo un rival logró vencerlo 2 veces. Pero más allá de ser solo un musculoso, Raiden dejó 13 años de diarios de gira, cuadernos donde registró rutas, costumbres y hasta un terremoto que borró del mapa un paisaje célebre del norte de Japón. Sus diarios son hoy fuente histórica sobre la vida cotidiana del periodo Edo. El luchador más letal de su siglo era también uno de los mejores cronistas. Sobre su fuerza, Japón cuenta leyendas que nadie puede verificar y nadie quiere dejar de contar: que en una gira por Nagasaki ganó un duelo de bebida contra un letrado chino tomándose 18 litros de sake y luego tomó otros 18, se puso las sandalias y caminó de regreso a su posada. Es folclore, obviamente, pero es el folclore que un país entero eligió contarse sobre ese hombre. Ahora, la pregunta que ha atormentado al sumo durante 2 siglos: ¿cómo es posible que el luchador con el mejor récord de la historia nunca recibiera el Yokozuna? La explicación popular repetida durante generaciones dice que Raiden mató a un rival en el ring y que por esa muerte le negaron el honor. Otra versión dice que era tan fuerte que le prohibieron 3 técnicas: la palma abierta, el empuje frontal y la llave de doble brazo. Ninguna de las 2 cosas tiene respaldo documental de la época. La historia del rival muerto proviene del Kaizen Rikishi Den, un espectáculo de narración oral de la era Meiji, entretenimiento teatral creado décadas después de su muerte. No es un registro histórico. Y sobre las técnicas prohibidas, el historiador del sumo Ikeda Masao recogió un testimonio indirecto de esa época que lo pone en duda con una lógica simple: el estilo de Raiden era precisamente el empuje. Prohibírselo habría sido noticia y no existe ni un solo documento que lo mencione. La respuesta real la propone el historiador Nita Hichiro. A Raiden no le negaron el Yokozuna. El Yokozuna no existía. Nita sostiene que cuando la familia Yoshida entregó las cuerdas en 1789, el Yokozuna no quedó establecido como institución permanente. Fue concebido como un recurso escénico de una sola vez para un evento ante el shogun. No había un título vacante esperando al siguiente campeón, no había nada que ganar porque el premio todavía no se había inventado como un premio. El hombre más fuerte de la historia del sumo no fue rechazado por un sistema, sino que llegó antes de que ese sistema existiera. Y sobre el final de su vida, la tradición popular cuenta una historia que pinta a su verdadero rival fuera del ring. Cuenta que en sus últimos años Raiden donó una campana en un templo de Edo, que un funcionario del shogunato enemistado con el dominio que lo patrocinaba usó esa donación como pretexto para perseguirlo, que hubo mecenas suyos que murieron en prisión y que Raiden fue expulsado del Edo. El gigante invencible desterrado de la ciudad que lo vio ganar 254 veces, pero por una campana. Raiden murió en 1825. Décadas después, la era Meiji le inventó una categoría propia, luchador sin igual, y grabó su nombre en el monumento a los Yokozuna del santuario Tomioka Hachiman, junto a los campeones del título que nunca tuvo. Pero si el Yokozuna no existe en tiempos de Raiden, ¿de dónde salió el rango milenario que hoy conoce todo el mundo? 1868, la restauración Meiji. Japón se abre a Occidente después de 2 siglos de aislamiento y el país entra en pánico de modernización. Ferrocarriles, trajes, parlamento. En ese Japón nuevo, el sumo se volvió un problema. Hombres semidesnudos con peinado feudal peleando en círculos de arcilla, para las élites modernizadoras era exactamente la imagen de atraso que querían borrar. El sumo estuvo cerca de desaparecer. Sobrevivió gracias a una operación de rescate de imagen en 2 frentes. El primero fue el patrocinio imperial. El emperador Meiji asistió a las exhibiciones de sumo y ese gesto lo rehabilitó. Si el emperador lo ve, no puede ser barbarie. El segundo frente es poco conocido. El sociólogo Lee Thompson, profesor de la Universidad de Waseda, publicó en 1998 una investigación con un título que lo dice todo: la invención del Yokozuna, y lo que documenta desmonta la imagen completa del sumo milenario. Thompson demuestra que el sistema de campeonato individual, el Yusho, el trofeo que hoy es el corazón de cada torneo, no lo creó el sumo, lo crearon los periódicos japoneses de principios del siglo XX que patrocinaban premios a los mejores récords para vender más ejemplares. El sumo ni siquiera tenía un mecanismo oficial para declarar un ganador del torneo. La prensa se lo fabricó y frente a esa modernización que no podían controlar, los administradores del sumo respondieron fabricando
fabricando antigüedad. Convirtieron la vieja licencia escénica de 1789, la cuerda de Tanikase y Onagawa, y lo convirtieron en un rango oficial de las clasificaciones apenas entrado el siglo XX. El rango más sagrado del deporte, el símbolo mismo de su antigüedad, es más joven que el teléfono. En 1909 se inaugura en Tokio el Kokugi-kan, el pabellón del deporte nacional, y el sumo queda bautizado como Kokugi, el deporte de la nación, un título que suena eterno y también tiene, como ves, fecha de emisión. Y aquí nos topamos con otro mito, ya que las listas oficiales de Yokozuna empiezan con un nombre, Akashi Shinganosuke, supuesto primer Yokozuna del siglo XVII. Thompson documenta que Akashi nunca existió, es un personaje retroproyectado para darle el rango a una antigüedad que no existe. El primer nombre de la lista oficial del rango más prestigioso del deporte japonés es un nombre imaginario. Y hay más. El techo en forma de santuario sintoísta que cuelga sobre el ring y el vestuario ancestral del referee que parece salido de la corte de Heian. Thompson documenta que ambos fueron rediseñados en el siglo XX, precisamente para que el espectáculo se viera más antiguo y más religioso de lo que era. El sumo no conserva su pasado, lo fabricó y lo fabricó muy bien. Voy a hacer una pausa en este momento para pedirte un pequeño favor. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento, ya que esto me ayuda muchísimo para seguir creando nuevos videos. De vuelta a donde nos quedamos. Esa fabricación funcionó durante siglos, hasta que un adolescente de Hawái puso a prueba que protegía realmente esa tradición. 1988, un hawaiano de 18 años llamado Chad Rowan aterriza en Tokio sin haber hablado una sola palabra de japonés. Mide 2,3 metros, entra en un establo de sumo, una heya, donde los novatos viven en régimen feudal, cocinan, limpian, bañan a los veteranos, duermen al último y comen al final. Rowan decide quedarse, toma un nombre de ring, Akebono, amanecer, y empieza a subir, muy rápido, más rápido que nadie. Mientras tanto, otro extranjero que ya había llegado más lejos que ningún no japonés en la historia, Konishiki Samao, estadounidense, un coloso de más de 200 kilos, había alcanzado el rango de Oseki, el mismo techo de Raiden. En 1992, Kanishiki gana su tercer campeonato. Con estos méritos, la promoción a Yokozuna era la discusión obligada. No llegó, y aquí el conflicto explotó en la cara de Japón. Según los despachos de la agencia United Press International, declaraciones atribuidas a Konishiki en la prensa acusaron de racismo la decisión, declaraciones que él, días después y bajo una presión nacional enorme, negó haber hecho, pero el incendio ya había iniciado. Los oficiales del sumo respondieron con tecnicismos. Sus campeonatos no habían sido consecutivos. Voces del establishment sostenían abiertamente que un extranjero no podía poseer el Hinkaku, la dignidad espiritual que exige la cuerda blanca. El debate saltó a la prensa internacional, ya que se preguntaban si puede un gaijin encarnar el alma de Japón. La asociación de sumo quedó atrapada entre su tradición inventada y una acusación global de racismo institucional. Y entonces Akebono le resolvió el problema de una forma que el sumo no podía discutir, ganando. Campeón en 1992, 1993, consecutivos e incontestables. El 27 de enero de 1993, según un documento que encontré, ese mismo día la junta directiva aprobó por unanimidad a Akebono como el Yokozuna número 74, el primer extranjero en la historia en vestir la cuerda blanca. Tenía 23 años y le había tomado 30 torneos desde su debut, el ascenso más rápido registrado hasta entonces. 200 años después de Raiden, la puerta que un japonés no pudo cruzar porque no existía, la cruzó por primera vez un extranjero, precisamente porque ahora existía y estaba custodiada. Akebono ganó 11 campeonatos y sostuvo con el ídolo local Tokonohana la rivalidad que definió los años 90 del sumo, y tras su retiro hizo algo que se conecta directamente a mis otros episodios, ya que se pasó al kickboxing y a las artes marciales mixtas. El primer Yokozuna extranjero terminó peleando en K1, el heredero japonés de la misma pregunta que el valetudo brasileño llevaba siglos haciendo: ¿qué pasa cuando los estilos se enfrentan de verdad? Akebono murió en el 2024 a los 54 años. Japón lo despidió como una leyenda. El país que dudó si un extranjero podía encarnar su alma terminó llorándolo como parte de ella. El futuro autor de Freakonomics publicaron en el American Economic Review un análisis de 32,000 combates de la élite del sumo. Su punto de partida fue un punto asimétrico del reglamento. En cada torneo, un luchador necesita 8 victorias de 15 para conservar su rango. La octava victoria vale, hasta que en 2011 la policía japonesa, investigando apuestas ilegales de béisbol conectadas con los yakuza, confiscó los celulares de varios luchadores y ahí estaban los mensajes: quién iba a ganar, cómo y cuánto costaba. La asociación canceló el torneo de marzo del 2011 por completo, primera cancelación desde 1946, cuando la razón había
había sido un estadio en ruinas por la guerra. Lo que solo la destrucción de una guerra mundial había logrado antes, ahora lo lograban mensajes de texto. 23 luchadores fueron declarados culpables y expulsados. El presidente de la asociación los llamó la mancha más grande en la historia del deporte. Los datos de estos economistas llevaban 9 años publicados. El sumo simplemente había decidido no leerlos, y 7 años después, el otro secreto salió a la luz de la peor manera posible. 4 de abril del 2018, ciudad de Maizuru, cerca de Kioto. El alcalde da un discurso de inauguración parado sobre el dojo y colapsa, derrame cerebral. Entre el público, varias mujeres, una de ellas enfermera, suben al ring y empiezan a darle reanimación. Le están salvando la vida. Y por el altavoz del recinto, el referee anuncia en repetidas ocasiones: las mujeres, por favor, bajen del dojo, porque la tradición considera a las mujeres ritualmente impuras para pararse sobre el dojo. El alcalde sobrevive gracias a esas mujeres. El escándalo le da la vuelta al mundo. El presidente de la asociación se disculpa al día siguiente. La respuesta había sido, y cito, inapropiada ante una situación de vida o muerte. Días después, en otra ciudad, una alcaldesa tuvo que pronunciar su discurso de inauguración desde el piso, junto al ring que sus colegas hombres sí podían pisar, y lo denunció públicamente con el micrófono en la mano. Y aquí está la pregunta que este episodio te deja. Esa pregunta que casi cuesta una vida se defiende en nombre de una pureza ritual ancestral, pero ya sabes, porque acabo de decírtelo, cuánta de esa antigüedad fue fabricada por promotores, periódicos y familias con licencias. La pregunta incómoda no es si el sumo debe modernizarse, es cuánto de lo que protege como eterno fue inventado antier. De un mito a patadas en una crónica imperial a una tradición fabricada por periódicos para sobrevivir a la modernidad, de un gigante que llegó antes de que existiera un premio a un extranjero que llegó cuando ese premio tenía candado y lo rompió ganando. Esta es la historia del sumo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Gracias a esas 2 o 3 personas que en todos los videos me comentan, que sepan que los estoy viendo y estoy tomando como referencia todas las cosas que ustedes me ponen, preguntan o sugieren. Muchas gracias. No te olvides de dar like, comentar y suscribir. Mi nombre es Caleb Tonché. Esto es Asimétrico.